Hola, bienvenido a Vida Wellness, tu verdadera guía de medicina preventiva. Hoy en este episodio tenemos una invitada muy especial. Y digo muy especial porque, yo la vi crecer, la vi formarse y hoy en día ya es toda una especialista en nutrición clínica. ¿Y por qué vamos a hablar de nutrición clínica? Bueno, porque ya estamos en el mes de diciembre, apenas empezamos. Y es evidente que todos hacemos excesos, pero de la mano de un especialista, de una buena asesora en materia de nutrición, de alimentación y de prudencia, vamos a conversar hoy con Alisa Taveras. Hola, Alisa. Buenas tardes. Un placer para mí estar aquí en este espectacular podcast de medicina preventiva. Vida Wellness. Bueno, bienvenida. Ya eres una de las invitadas especiales que hemos tenido en varios episodios aquí. Alisa, eres de Santiago. Soy santiaguera, sí. Eres de Santiago. Bueno, tu padre creció en la misma barriada que yo crecí. Nosotros vivíamos a una cuadra. Ay, sí. Y bueno, aunque él es mayor que yo un poquito, siempre nos saludábamos y nos veíamos. Pero qué placer tenerte. Alisa, ¿por qué estudiaste medicina? Bueno, es una pregunta muy interesante porque me lleva a mis inicios de cuando yo tomé esa decisión importante de vida. Y bueno, todo comenzó en La Salle. Yo soy lasallista hasta la muerte. Y en La Salle nos enseñan siempre el don del servicio, a que debemos servir, a que debemos darnos a los otros, a que uno está hecho para el otro, para servir a Solidaridad. Solidaridad sobre todas las cosas. Yo formé parte de la pastoral juvenil, de la fraternidad misionera lasallista y siempre me di cuenta que a mí me hacía muy feliz dar más que recibir. Entonces, desde ese momento yo entendí que mi profesión tenía que ser para dar. Y por eso estudié medicina. Incluso yo tuve un stop en mi carrera profesional, bueno, desde que me gradué del colegio hasta que entré a la universidad. Yo me fui un año fuera a ver si era verdad que yo quería ser médico. Y vine con la convicción todavía más fuerte. ¿Un AFS? Sí, yo hice un AFS. ¿En dónde lo hiciste? En Suiza. ¿En Suiza? Uh-huh. ¿Habla suizo? Hablo alemán. Sí. Ah, mira qué bien. Mira, interesante la medicina en Alemania. Sí, muy chula. Sí. Lo único que no es privada, pero tiene buenas condiciones. Sí. ¿Estudiaste en Pucamaima? Estudié en Pucamaima. Mis 6 años de medicina allá. La idea de todo médico que ha visto cómo se hace medicina en el extranjero es irse fuera a hacer su especialidad. Pero afortunadamente, yo luego de que pasé por ese proceso me di cuenta que yo igual quería quedarme aquí con mi familia y que quería acompañarlos a ellos en todos los procesos de vida que siguen luego de graduarme de medicina. Mira, tú has dado un punto que nos saca un poquito del tema, pero tú has dado en el clavo en una situación que yo he venido observando, porque yo me fui fuera, pero hace 30 y tantos años. La medicina dominicana, tanto pública como privada, en el tema de enseñanza, ha crecido enormemente. Sí. Aquí cualquier estudiante de medicina, y estoy diciendo estas palabras como un mensaje, que desee quedarse como tú, puede hacer perfectamente cualquier programa de la medicina especializada básica que tenemos en el mundo. Ay, sí. Puede ser en hospitales privados, puede ser en hospitales públicos, pero ya no es el mismo paradigma de hace 30, 40 años que teníamos que salir porque no teníamos las estructuras ni el personal para poder hacerlo. O sea que eso que dices tiene mucha validez para los que nos están sintonizando, conectándose con nosotros, que están estudiando medicina y aspiran a hacer su especialidad. Sí, incluso en mi caso, yo hice mi especialidad aquí, mi especialidad es única en el país. Solamente aquí en el Cabral Ibáez, donde yo la hice, está. Y en Latinoamérica, en Chile, en Costa Rica, pero ya, en el Caribe solo somos nosotros. Wow, mira, entonces, eso es bueno saberlo. Qué bueno que lo remarcas. Sí. Alisa, diciembre, fiestas, cerdo, arroz, pasteles, pan, romo. ¿Cómo podemos nosotros empezar a asesorar, a mandar un mensaje, enviar un mensaje a todos los que nos están mirando en este episodio del día de hoy sobre cómo ser prudentes en las fiestas navideñas? Yo creo en el balance. Yo confío 100% ciegamente en el balance. No hay por qué dejar de hacer cosas. Lo que hay que hacerlo con moderación. Entonces, hay que gozarse sus fiestas, hay que comer porco asado, hay que beberse su trago. Lo que pasa es que los excesos son los que nos hacen daño a largo plazo. Pero ¿cómo nosotros pudiéramos empezar diciéndole, con un tema de equilibrio, ¿no? O sea, la prudencia es la primera palabra, claro está. No podemos creer que todos los días es 24 o 31 y cada noche de Navidad hacer un exceso. Pero
esa combinación de carbohidratos, grasas, proteínas, alcohol, vino, que es alcohol, frutas y otros elementos que aparecen en Navidad, ¿cómo lo manejamos? Las recomendaciones de la guía internacional son muy claras. La OMS habla de que 50 o un 60% debe ser de hidrato de carbono o carbohidratos, que un 15 o un 30% deben ser de grasas y un 20% deben ser de proteínas. Eso es lo que nos dicen las guías internacionales. Ese es el plato. Exactamente. Y que lo dicen los nutriólogos y los dietólogos y los endocrinólogos. Exacto. ¿Qué yo les recomiendo a mis pacientes? A mí me gusta hacerlo, aplatanarlo un poquito, porque uno le habla de porcentaje a la gente y en el aire no saben nada. Para mí lo más importante es elige primero la proteína. La proteína significa si es cerdo, si es pollo, si es pavo. Ese es el macronutriente por excelencia que va a garantizar ese sentimiento de saciedad que va a perdurar en el tiempo. O sea, si yo hago una comida copiosa de hidrato de carbono simple, arroz blanco, habichuela tiene también complejos, pero básicamente dulces, papa, tostones, exacto, todo eso. Me voy a dar una hartura que va a durar 1 hora, pero a la 1 hora y media ya yo tengo hambre otra vez. Justamente por eso, porque es una comida alta en hidratos de carbono simples y que esa saciedad no perdura en el tiempo. Más sin embargo, la proteína va a hacer que dure más tiempo ese alimento en el intestino, necesita de más tiempo para la digestión y por lo tanto va a ayudar a que esa digestión sea más lenta y tengan hambre más tarde. Ok, eso es una buena recomendación. Entonces, se supone entonces que del plato que estamos imaginándonos, la mayor porción debe ocuparla la proteína. 100%. Primero la proteína, luego piensa, verduras o vegetales. Esa debe ser la segunda decisión. Okay. Y luego de eso, lo que reste del plato, entonces ahí agregamos los carbohidratos, que sería el arroz, la habichuela, los tostones, el pastelón y todo eso. El pan. El pan. Pero es difícil en una cultura tan arraigada con el carbohidrato. Digamos que el plátano, el arroz constituye, pienso yo, no soy un experto, pero debe andar en el 50-60% del valor nutricional o de la comida que ingiere nuestro pueblo. ¿Cómo podemos empezar a cambiar ese chip? Porque me imagino que como nutrióloga tienes algunos tips de cómo hacerlo. Sí, eso es educación nutricional, básicamente. Eso es hablar y sentarte con una persona que sepa y sobre todo identificar los alimentos. ¿Qué tiene el pollo que no tiene el arroz? Por ejemplo, el pollo es proteína, eso yo tengo que saberlo. ¿Qué tiene el huevo que no tiene el pan? Entonces, identificar cuál es la proteína, cuál es el alimento que yo debo priorizar. Son las proteínas, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, ¿con qué lo voy a acompañar? Es básicamente ese ejercicio de que identifiquemos cuál es la calidad y la cantidad de cada macronutriente de ese alimento. Okay. Entonces, yo creo que por ahí, si iniciamos con educación nutricional, básicamente lo podemos lograr. Y yo te hago una pregunta necia. Ahora que está, o no ahora, hace un tiempo, el ayuno intermitente es una herramienta que mucha gente la ha utilizado, mucha gente le ha funcionado. Sí, totalmente. Pero yo no sé el alcance del daño que puede tener eso o en el ciclo circadiano de tu intestino, de tu día a día. Uh-huh. ¿Es recomendable o no el ayuno intermitente? Tiene sus indicaciones. Nosotros incluso como nutriólogos lo utilizamos en pacientes específicos. Y sobre todo, si es un paciente que necesita una pérdida de peso importante, que básicamente no tiene otra forma de hacerlo si no es en ayuno. Nosotros intentamos adecuarnos al estilo de vida del paciente para poder lograr resultados positivos. ¿Qué es lo que pasa con el ayuno? Es que no es sostenible en el tiempo. Yo puedo durar 6 meses haciendo ayuno intermitente, pero mi cuerpo se va a desnutrir. O sea, el problema del ayuno o la ventaja del ayuno es que tengo menos tiempo para comer la cantidad de calorías que mi cuerpo necesita o que le estoy dando a mi cuerpo. No hace ninguna diferencia con que yo divida en 3 comidas y 2 meriendas, porque al final de la cuenta es el régimen hipocalórico que yo debo tener para bajar de peso. O sea, definitivamente es un estrés para el cuerpo mantenerlo por más de 16 horas. O sea, que el ayuno intermitente tú perfectamente lo puedes sustituir por 3 comidas que significarían la misma cantidad o carga calórica. Exacto. Me refiero a la cantidad de calorías que tú ingieres. Uh-huh. En vez de hacer 2. Exactamente. Y funciona igual. Funciona igual. La pérdida de peso igual. Uh-huh. El tema es el snubismo, lo nuevo. A mí me funcionó. Es igual que la famosa insulina que anda por ahí. Que es digamos que es una competencia de ustedes, porque la gente dice, ¿para qué voy a un nutriólogo a que me dé una receta, que me dé una dieta, que va a ser difícil? Sí. Si yo me pongo mi insulina una vez a la semana y pierdo muchísimo peso. Esos son los famosos análogos de la GLP-1 que han venido a cambiar el mundo de la medicina, sobre todo la endocrinología y la nutrición, pero que tiene también sus indicaciones, sus efectos secundarios y sobre todo, si usted no hace dieta y ejercicio, no lo vamos a lograr. O sea, aquí, entonces, resumiendo un poco, el consejo de un
de un nutriólogo a un ser humano en tiempo de Navidad es la moderación, lo primero, en cantidades. Segundo, tener en la cabeza muy claro, proteínas sobre todo. Si usted ponga más puerco, ponga más pavo, ponga más pollo en su plato. Luego los vegetales y los las vegetales y verduras. Deben ser entonces el segundo de los elementos que deben llenar tu plato. Bueno, pero está la ensalada de papa. Tú dirás, la ensalada de papa es una bomba también. Estaba esperando ese tópico. Vamos a definirla ahora y después entonces lo que sobre del plato, usted entonces lo puede completar con los carbohidratos. Le hace arroz, le hace pastelón, le hace pan, casabe, lo demás. Porque sería un ejercicio interesante tratar de entrarse eso en la cabeza, hacer una medición del peso pre-Navidad y luego entonces, terminando con esa disciplina, si la podemos hacer, ¿qué pasó post-Navidad? Pero háblame un poco de la ensalada de papa, que te llamó la atención cuando yo lo mencioné. Es una bomba atómica, porque es una comida completa. La ensalada de papa tiene papa, que es el carbohidrato por excelencia, ¿verdad? Tiene huevo, que sería la proteína, y a eso le echamos mayonesa. Entonces ya tenemos los 3 macronutrientes en una sola cosa. En una sola cosa, que son todos carbohidratos. Tiene un poquito de proteína por los huevos. Proteína. Si tiene huevos, ensalada. Exacto. Entonces, eso pasaría. Yo puedo ir a una casa y comer una buena porción de ensalada de papa, una buena porción de moro, y un pancito, y ya a la hora voy a tener hambre y voy a querer comer de nuevo. Exactamente. Con el tema del alcohol, nutriológicamente hablando, ¿qué consejo le podemos dar a los amigos? Las guías también son muy claras. Las guías internacionales nos hablan de que ya ahora mismo ni un trago de alcohol es sano para el cuerpo. Incluso todos los factores proinflamatorios que nos genera el consumo de alcohol ya están bien establecidos. Pero, ¿verdad? Hay que ser realista. Y nosotros lo que hacemos es que recomendamos 2 bebidas alcohólicas a la semana. Eso es lo que recomendamos las personas que todavía tenemos un poquito más de conciencia de que verdaderamente quitarlo desde cero es poco factible. En esta cultura es difícil eliminarlo. Y si medimos calorías, creo que eso está establecido. Yo creo que lo escuché una vez. ¿Hay bebidas más calóricas que otras? Sí, claro que sí. ¿Cuál es la bomba más grande? La bomba más grande es el ron, que es lo que nosotros más tomamos, sí. Ese es el que tiene más calorías. Sí, porque es caña de azúcar. Es caña de azúcar. Entonces, básicamente azúcar. ¿Y cómo sigue la escalera? Después de ahí están los licores fuertes. Se puede consumir ginebra, whisky, que son un poquito menos calóricos, pero al final de la cuenta la diferencia entre uno y otro es mínima. La cerveza sigue después, que la mayoría de la gente la tiene catalogada como que engorda, que saca barriga, que esa es la que conocemos. Pero en realidad, al final de la cuenta, la proporción calórica es muy similar. Y el problema mayor, yo entiendo, es que con qué yo ligo esa bebida alcohólica. Correcto. Porque, por ejemplo, la cerveza, yo me bebo una cerveza y no la ligo con nada. Pero si me bebo un trago de ron y le echo Coca-Cola, se exponencia la cantidad de azúcar que tiene ese trago. O peor aún, si me bebo un trago de vodka y le echo jugo, que puede ser incluso hasta natural, pero la carga de glucosa que tiene ese jugo es igual que como si fuera una Coca-Cola. Mira, tú tocaste ahí un punto que me llama la atención y quiero comentarlo contigo. La fruta se supone que es dieta, porque si yo voy a hacer una dieta, la fruta debe estar presente en mi esquema diario. La fruta sí, el jugo no. La fruta sí lo es. Sí, el jugo no. Si yo tomo un mango, por decirte algo, y hago un licuado de mango, y no le he hecho nada, es como si estuviera comiendo el mango. Sí y no. ¿Cuántos mangos necesitamos para hacer un vaso de jugo de mango? Al menos 2, diría yo. ¿Cuántos mangos usted se comería? Bueno, depende de qué tan bueno tenemos. Normalmente uno, cuando se come la fruta completa, consume menos que cuando hacemos un jugo. Por ejemplo, para un jugo de naranja yo necesito 5 naranjas. Correcto. ¿Verdad? Pero yo comerme 5 naranjas, eso es una hartura que... Correcto, no lo hacemos. Sí. Entonces, es eso. Es como, ¿qué tanta fruta yo necesito para hacer un vaso de jugo en comparación a qué tanta fruta yo me como? Claro, es que viene el tema de la fibra, viene el tema de la pulpa. Y eso sacia, tiene la capacidad de saciar. Entonces, por eso no la consumimos en tan cuantía. Entonces, esas madres que se matan por ponerle en la mochila, en la lonchera a los niños, los juguitos que vienen ya preparados. Ay, no. Eso no es saludable. Los jugos que vienen en frasquitos preparados, eso es pura azúcar.
A mí no me gusta satanizar los alimentos. No, pero son consejos que estamos dando aquí. Sí. O sea, duele a quien le duela, tenemos que mandar el mensaje. Exacto. Entonces, verdaderamente jugos, hay algunos que son muy buenos, que no tienen azúcar añadida y que es como si yo la manzana la licúo y bueno, el azúcar de la manzana. ¿Cómo una mamá puede darse cuenta? Para empezar con la parte pediátrica, ¿cómo una madre se da cuenta que está comprando el jugo adecuado? Tenemos que aprender a ver tablas nutricionales y a ver ingredientes en los alimentos. Y yo creo que también ahí influye mucho la educación nutricional. Cuando usted ve que en los ingredientes dice la fruta, pero dice 800 otros elementos que no conocemos, que tienen nombres rarísimos, ese no lo elija, por favor, ese no. Y aparte hay una parte que dice muy importante, azúcar agregada. Y ahí vemos, si cogemos una Coca-Cola, la Coca-Cola tiene 30 gramos de azúcar agregada o 25 gramos de azúcar agregada. Entonces, a eso es que tenemos que tenerle miedo. Si dice azúcar, sí, pero azúcar agregada 0, eso es un poquito menos malo. Es un poquito menos malo. Idealmente, siempre prioricemos la fruta completa. Si el niño puede acostumbrarse, que es difícil en los niños, ¿verdad? Pero a tomar agua y a comerse la fruta fuera espectacular. Pero si ya le vamos a dar un alimento de eso, pues yo entiendo que lo ideal es consumir aquel que tiene menos azúcar agregada que se pueda y que el ingrediente sea la fruta. Ok. Bueno, ahí está el consejo para las mamás que preparan sus loncheras y tienen que tener cuidado con qué tipo de jugo acompañar el alimento de la escuela. Volviendo al tema central de este episodio, entonces seguimos concluyendo con que el tema de la conformación del plato es importante, el tema de la bebida alcohólica que elijamos es importante. ¿El vino cómo cae en todo esto? El vino, la cantidad de calorías es similar, pero el vino tiene una condición y es que tiene un nutriente que se llama resveratrol, que se ha ido estudiando, incluso por eso los europeos consumen mucho el vino, que incluso se ha definido en las guías viejas, ya no en las nuevas, porque ya el alcohol no es bueno para nadie, pero ellos dicen que tiene incluso un factor de protección cardiovascular en comparación con las demás bebidas, porque viene de la fruta, porque viene de la uva, entonces se le agrega ese pequeñito, digamos que esa carta trampa para poder utilizarlo. Pero a nivel de contenido calórico es muy similar. Es muy similar también. No hay una bebida alcohólica que tú digas, mira, esa es la que menos tiene. Todas te van a afectar de manera igual. Exactamente. Si nosotros hablamos de dietas, y ya me voy a salir un poquito, pero como un tema cultural, un tema de formación. Se hablan de dietas regionales que funcionan mejor y que han demostrado que ayudan a la longevidad, ayudan al cuerpo sano, a mantener un peso ideal. Está la mediterránea, está la nipona o japonesa, la oriental. ¿Qué comentario puedes tener sobre eso? Para nosotros la dieta por excelencia para salud y longevidad es la dieta mediterránea. ¿En qué consiste la dieta mediterránea? La dieta mediterránea es básicamente aceite de oliva, pescados, legumbres, nueces, verduras. Y es positiva 100% justamente porque nos da ese nutriente, nosotros le llamamos inmunonutrientes, que es el omega 3, que está en las grasas buenas, como le llaman comúnmente las personas que no son médicos, y es justamente la protección cardiovascular que nos da esa dieta mediterránea. Entonces, esa es la dieta de salud por excelencia. Bueno, pues si tú le agregas el vino, mucho más todavía, porque entonces el resveratrol te protege entonces las arterias. Tú dices, bueno, en la dieta mediterránea sí cabe 1 o 2 copas de vino en la persona que lo lleva. Luego tenemos la oriental o la japonesa, es La dieta de los japoneses es muy interesante. El problema de ellos es que ellos comen muy alto en hidratos de carbono simple. Yo como muchísimos vegetales, pero el contenido de arroz blanco que ellos comen es bastante alto y en comparación con el contenido proteico, como que la proporción se me sale un poquito. Entonces, tiene sus indicaciones, se puede utilizar. Entonces ahí hay un tema. La gente dice, ¿por qué los chinos no engordan si comen 3 veces al día el arroz? Explícame eso. Yo entiendo que es proporción y movimiento. Esa gente se mueve muchísimo. Ellos hacen mucha actividad física. No es la forma de cocinarlo, no es la semilla que usan, no el agua de China, nada tiene que ver. La nutrición es bien básica, señores. Es una fórmula matemática. Es cuánto yo entro, cuánto yo gasto. Si lo que yo entro es más de lo que gasto, pues voy a aumentar de peso. Se va a ahorrar grasa y viene a la barriga, viene los chichos, viene el sobrepeso. Cambiando un poquito de tema, mira, nosotros hemos hecho unos episodios aquí de cardiología y vimos cómo proteger la salud cardiovascular. Hicimos un podcast un episodio de salud y prevención en las lesiones deportivas y vimos cómo hay guías para
protegerse, pero en ninguna de las dos tocamos profundamente cómo yo hago una dieta para proteger mi corazón. Okay. ¿Qué tú le sugieres a un paciente ya de joven? Porque nuestro compañero, el doctor Colón, nos dijo que el chequeo cardiovascular debe empezar a los 35 años porque las guías americanas y europeas así lo están indicando. Uh-huh. Y así nos dijo el doctor García que las lesiones deportivas, con esto que estamos, y la tocaremos ahora con la intensidad que estamos haciendo, también se presentan a temprana edad. ¿Qué tú le sugerirías a la población en general una dieta que pueda ayudar a cuidar la salud cardiovascular? Número 1 es mantener un peso saludable, con la dieta que sea necesaria para mantenerlo. Verdaderamente nos hemos dado cuenta que la obesidad es una enfermedad proinflamatoria que desencadena todo lo que es el síndrome metabólico y que evidentemente aumenta considerablemente el riesgo cardiovascular. Entonces, mantener un peso sano, número 1. Número 2 sería organizar tu alimentación para mantener ese peso sano y agregando a esa alimentación lo que sería el omega 3, que es los ácidos grasos buenos, intentando disminuir lo más que se pueda las grasas saturadas, que son las que son más propensas a aumentar el riesgo cardiovascular. Vamos a traducirlo para que la gente no entienda. ¿Dónde yo consigo omega 3? Omega 3 es salmón, omega 3 hay en las nueces, las almendras sobre todo, omega 3 hay en el bacalao, en el arenque, que a la gente le gusta mucho. Correcto. Entonces, en esos alimentos conseguimos omega 3. También ahora hay muchísimos suplementos que se pueden utilizar, que en caso de que es un poco difícil a veces conseguir esos alimentos ricos en omega 3, pero se pueden utilizar sin problema y verdaderamente no se han visto un aumento de riesgos al consumirlo. Uh-huh. Y lo de grasas saturadas o los que no me ayudan a la salud cardiovascular, ¿cuáles son? Las frituras, sobre todo. Todos los alimentos fritos, desde los tostones, desde la yuca frita, todo eso, las carnes fritas, el pollo frito, que a nosotros nos encantan, son los que tienen más, tienen más cantidad de grasas saturadas y grasas trans que son vitales para aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces, el air fryer. Excelente opción, pueden utilizarlo. ¿Tú la recomiendas? Yo los recomiendo, ojos cerrados. O sea, que no me olvido totalmente de la fritura, sino que esa fritura la hago en el air fryer. Exacto. Para evitar... El problema de la fritura es la combustión del aceite. Okay. Entonces, en el air fryer normalmente no usamos aceite, a menos que usted le eche aceite al air fryer. Pero eso ya es una condición especial. Pero el problema de las grasas saturadas es la combustión del aceite, que es lo que la hace convertirse en... O sea, que aquellos que no se han convencido de que el electrodoméstico air fryer sí funciona, empieza a usarlo, porque estamos agregándole calidad a la vida y más años a la vida. Esto es un consejo de la doctora Tavares. Tavares, sí. Asimismo, te preguntaba por el tema de las lesiones deportivas. Tú sabes que hoy en día hay muchos deportes que están de moda. El pádel, el tenis, los gimnasios de alto impacto. Todo el mundo quiere correr un maratón. Todo el mundo aspira, sueña con correr un maratón. Otros se van a gimnasios con unos entrenadores que exigen mucho. Entonces, a veces no preparamos nutricionalmente el organismo para estos impactos. Sí. ¿Qué consejos tú tienes para esas personas? Alimentación alta en proteínas. Nosotros tenemos una forma de calcular, de acuerdo al peso del paciente, que se necesita de 1.5 a 2 gramos de proteína por kilo de peso. Ese sería el requerimiento general para la población atlética. Y de la proteína sale el colágeno, de la proteína sale todo lo que sería estructura muscular para proteger las articulaciones de las lesiones. Ahora hay algo que está muy de moda, que es el famoso colágeno que la gente usa para proteger para proteger las lesiones en general. Y el problema del colágeno, yo siempre digo, el colágeno tiene un periquito. Y es que si yo como bajo en proteína, el colágeno se va a convertir en aminoácidos y en el cuerpo va a ir justo a donde necesito proteína, no necesariamente a donde yo estoy pensando que va a ir el colágeno. Entonces, ¿qué yo sí puedo recomendarte? Si tú tienes o si tú consumes la cantidad de proteína que necesitas y a eso le agregas los aminoácidos que forman colágeno, que al final eso es lo que tiene el polvito que no tomamos, entonces ahí sí va a ir directo a esa rodilla, a ese hombro o a esa lesión específica que queremos proteger. Entonces, si esa población, y estoy hablando de la parte nutricional del deportista, la parte de las lesiones la hablamos con el ortopeda y ya tuvimos ese episodio. Si yo soy deportista y estoy en las manos de un entrenador personal, sin desmeritar el trabajo que hacen, no siempre son las personas indicadas para hacer un plan dietético, un plan de proteínas. No lo son. Entonces, el que está en alto impacto, por ejemplo, yo me he dado cuenta que empecé a practicarlo, el pádel es una disciplina que exige mucho esfuerzo, porque te mueves mucho y tú gastas muchas calorías. Entonces, ¿cómo debe un deportista entender que debe prepararse para el efecto que puede tener esa exigencia de
de quemar las calorías y quemar, digamos, la energía que tienes? ¿Cómo se debe preparar un deportista? Debe hidratarse bien. Número 1, hidratación. Recomendamos de 2 a 3 litros por día de agua. Idealmente, aquí el agua no hidrata porque no tiene minerales. Entonces, lo que yo les recomiendo a mis pacientes, esto es algo muy, muy personal mío, es tomarse por lo menos interdiario un suero de rehidratación oral, que son los famosos sueros que tenemos en el mercado general, para obtener justamente esos electrolitos y minerales que no obtenemos en el agua. ¿Cuáles podrían ser eso? Hay marcas comerciales, Pedialite, hay que es de Abbott, tenemos Suerox. Lo que la gente usa cuando está deshidratada. Sí. A los carajitos que le dan, que vomitó muchísimo, el médico te dice, cómprate un Pedialite o algo parecido en la farmacia. Justamente por los electrolitos y minerales que se pierden. Y si yo quisiera reforzar mi agua y no tener que comprar, ¿con qué la refuerzo? Sal. El agua salada. Sí. ¿Se parecería al comportamiento del Pedialite y de otros sueros? Incluso en los centros de primer nivel donde hemos visitado, hay gente que no tiene acceso a este tipo de bebidas de hidratación oral. Y a las personas que tienen condiciones, por ejemplo, diarrea o algo así, que no tienen cómo comprar esas bebidas, nosotros se les recomienda hacer una bebida de hidratación oral con sal y azúcar, las dos cosas. O sea que si yo voy a una sesión de gimnasio o voy a correr 5 kilómetros, voy a caminar 10 kilómetros, yo sé que voy a sudar, sé que voy a gastar calorías. Yo me debería preparar antes. Claro, por supuesto. ¿Cómo lo hago? Que sí. Si yo me levanto a las 6 de la mañana para el gimnasio, ¿cómo yo me preparo? Un vaso de agua con una cucharada de sal es más que suficiente. Una cucharada para llegar de sal al gimnasio tiene aproximadamente 2.500 miligramos de sodio, que es lo que necesitamos en un día completo. Atendiendo a que en el entrenamiento se va a perder bastante sal, entonces con eso es más que suficiente. Sobre todo porque no es un maratón que vamos a correr. Ya los atletas que tienen ya más experiencia, régimen, exacto, sí. Ya ellos saben incluso cómo manejarse y cómo prepararse. Ellos usan unas pastillitas que le echan al agua para rehidratarse, incluso geles de rehidratación para el proceso de la corrida, que ya eso sería otro mundo. No, eso es otro Pero nivel. Para una persona normal que quiere ir a hacer ejercicio, en caso de que se sienta que lo necesita, porque no todo el mundo lo necesita, y eso lo podemos ver muy fácil, si tú te sientes decaído, si te sientes que te falta fuerza, es probable que no sea hipoglicemia como todo el mundo cree, es probable que sea simplemente una deshidratación. Vamos a hablar ahora de las finanzas calóricas. Ay, eso me gusta. Para que la gente entienda un poco, tú lo mencionaste ahorita y está en el clavo. Esto es como un tema de la cartera, un tema de la cuenta bancaria. Usted ingresa un número de calorías, exacto, gasta un número de calorías, como sea, y si no la gasta todas, va a tener un ahorro de calorías que se va a quedar en su organismo. Se va a acumular. Y ahí viene. ¿Cómo le sugerimos, cómo le explicamos a la gente llana que nos está viendo cómo calcular, digamos, de manera muy práctica, ese ingreso de dinero, que en este caso son las calorías, ese gasto del dinero que salió de compra y eso que me sobró? ¿Cómo lo manejamos? Nosotros lo hacemos con una fórmula que se llama la fórmula del pulgar por kilo de peso del paciente. Por ejemplo, si yo soy una persona que quiere bajar de peso, que mi objetivo es, quiero disminuir, ¿verdad?, mi masa corporal, grasa sobre todo, idealmente lo que hacemos es que calculamos 25 kilocalorías por kilogramo de peso ideal. El peso ideal se calcula por la talla del paciente. Entonces, esa es más o menos las calorías que yo debo consumir para tener un déficit calórico y bajar de peso. Imagínate una persona normal que nos está viendo. ¿Cuántas calorías al día necesita un adulto joven, 30, 40 años, que no esté en sobrepeso, normal? 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso. Que más o menos sería 1.500, 2.000. De 1.500 a 2.000 calorías. Esa sería... Eso, exacto. Y si, ¿cómo yo distribuyo en el día tener una disciplina de 2.000 calorías? Sí. ¿Cómo lo hago? Lo ideal es que... ¿Qué consejo tú le das? Lo ideal es que tengamos 3 comidas principales en el día. Hay pacientes o hay personas que no les gusta hacer meriendas, eso es totalmente válido. Y yo les recomiendo a mis pacientes, intenta que en cada comida tú tengas aproximadamente 25 o 30 gramos de proteína. Y después de ahí averiguamos lo otro, porque lo otro es más fácil. Conseguir 25 gramos de carbohidratos, eso es un plátano maduro, que cualquiera se lo come, ¿verdad? Pero la proteína, que es, como dijimos ahorita, el macronutriente por excelencia, ese sí me da un poco más de trabajo de conseguir el goal, a dónde quiero llegar y de acuerdo a mis objetivos. Al final de la cuenta, en el paciente sano es 1 gramo por kilo. O sea que es más fácil de llegar. Pero si ya yo soy un atleta, si yo quiero aumentar un poquito de masa muscular, si ya yo quiero desenvolverme un poquito mejor en el deporte, ahí ya yo tengo que agregarle un poquito más de proteína a mi alimentación. Ya las demás comidas sería básicamente lo mismo. Elige primero la proteína, que tu plato tenga al menos 30 gramos de proteína en el día. Eso es una pechuga de pollo de unas 6 a 7 onzas. Entonces, luego lo demás es muchísimo más fácil de conseguir. Ahí va ese punto. Las 3 comidas, el desayuno, plátano con huevo, o huevo con pan, o chocolate con pan, lo que sea.
¿Eso cuánto puede tener esas combinaciones que estamos haciendo en calorías normalmente? Por ejemplo, un huevo tiene aproximadamente, 2 huevos, que es lo que normalmente una persona se come, son 15 gramos de proteína. Pero a eso hay que agregarle 10 gramos de lípidos, que tiene un poquito más de carga calórica que la proteína, ¿verdad? Entonces, si a eso le agregamos una lonja de pan, que son aproximadamente 75, 100 kilocalorías, estamos hablando de unas 200, 300 calorías. Eso es el desayuno. En el caso de que sea 2 huevos con una lonja de pan, ¿verdad? Eso digamos que es un buen desayuno. Sí. Luego en la comida normal, arroz, habichuela, carne y ensalada. O totones. Bueno, si hay fritura, ahí entonces aumenta un poquito más la carga calórica por el tema de la grasa en la fritura. Pero una comida estándar de un paciente normal, de una persona sana, tiene unas 500, 600 calorías. 600. Ahí tenemos 800, 900. Exactamente. ¿Y la cena? La cena también anda igual, 500, 600, si no agregamos frituras, porque si ya nos comemos una pizza entera. O sea que pues con la dieta dominicana, como tú la has mencionado, puede tener un equilibrio calórico en una persona normal. 100%. Y no es costosa como todo el mundo cree. No hay que comer quinoa todos los días. No hay que tener un menú muy fancy, especialista. La dieta de, ¿cómo se llamaba esa dieta? De South Beach. Esa era se hizo muy famosa. Sí, todo eso. Todas esas dietas se hicieron muy famosas en su momento. Bueno, yo creo que todos los que nos están viendo han aprendido un poco aquí de cómo manejar el ejercicio. Claro está, si tú a eso le aplicas el ejercicio, entonces tu cuerpo basalmente, ¿cuánto te consume? Unas 1.500 calorías. Basalmente depende del peso, ¿verdad? Estamos hablando de una persona normal. Una persona sana. Que se levanta, que se baña, que camina al trabajo. 1.700 calorías. Basalmente la consume. Y si tú con eso le aplicas ejercicio, entonces tú vas a estar, en vez de ahorrar calorías, va a estar debiendo calorías y eso es lo que te lleva a perder peso. Claro que sí. Y yo siento que el ejercicio es una necesidad humana. El movimiento es una necesidad humana. Mira, y es increíble la gente que no lo entiende. O sea, hay que hacer ejercicio. Es un tema no de disciplina, yo creo que de costumbre. Sí. Yo creo que si tú te acostumbras a hacer ejercicio, te acostumbras, así como te acostumbras a lavarte los dientes, como te acostumbras a vestirte en la mañana y a ir al trabajo, se hace mucho más fácil. Y sobre todo más divertido si identificas un deporte o una actividad que te pueda gustar. Y increíblemente no hay que hacerlo tan complejo. A los pacientes que nosotros manejamos a nivel hospitalario, que son pacientes enfermos, ¿verdad? Que no lo puedo mandar a un gimnasio. Uno le enseña a hacer movimientos básicos con una botella de agua que la lleno de agua o de arena, por ejemplo, para que haga un poquito de resistencia, que camine 5 minutos, que se pare y se siente de la silla. Es simplemente no acomodar el cuerpo a que no se mueva. Pero, Alisa, ahora mismo en el internet las redes están bombardeadas. Totalmente. Por un tipo de régimen de ejercicios. Hay uno que se llama el régimen de la silla. Tú en la silla 8 minutos al día, esa marca te está garantizando que tu cuerpo va a cambiar. En una silla 8 minutos, eso no es nada. O sea, es un tema de poder identificar esas cosas tan basales como están pasando. Sí. Imagínate que ya llegamos al 1 de enero. Ay. Se acabó la Navidad. Bueno, no, al 7 de enero, porque todavía nos queda los Reyes todavía hay rumba. Uh-huh. ¿Qué debe hacer una persona? Desintoxicarse, los detox, los jugos verdes, no sé, salir huyendo, porque todo lo queremos hacer al otro día que se acabó de montarte el arbolito y de una vez tú quieres bajar la libra que cogiste en Navidad. ¿Qué hacemos? Horas. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos un órgano por excelencia que se encarga de la desintoxicación de su cuerpo, que se llama el hígado. No hay necesidad de hacer o de tomar de una forma sacrificada, ¿verdad?, bebidas detox, porque el hígado se encarga de eso. ¿Qué si yo le digo a mis pacientes? Si a usted le gusta su jugo verde, si le gusta, maravilloso. Para que se beba un refresco, que se beba un jugo verde, no hay problema. Pero no es necesario desintoxicarse, hay que volver a sus hábitos normales. Pero si alguien dice, yo quisiera apoyarme en algo y que no hay... ¿Hidratación? Hay gente que dura 3 días a líquido, ¿no? Porque piensa que haciendo eso ya se va y todo. Se desnutren y es peor. Se peor. Le baja la defensa. O sea, ya usted sabe, no es cuestión de 3 días agua. No. Esto es, oiga la doctora lo que dice, porque si no estamos haciendo las cosas mal. De todas maneras, es saludable visitar al nutriólogo. Así no es. Solamente para una dieta. No, en realidad nosotros tenemos un campo bien abierto que ha crecido en los últimos años, porque vemos personas sanas, pero también vemos pacientes enfermos. Yo quisiera cerrar este episodio, Elisa, con 2 cosas. 1, mandar un mensaje de que sí existe alguna, digamos, modificación de tu hábito dietético en la medida que vas avanzando en edad. ¿Eso existe?
Sí, Hay definitivamente. cosas que debemos reforzar, quitar, sacar, meter. Sí. Se ha demostrado, para las mujeres sobre todo, que con el desarrollo de la menopausia, el metabolismo basal baja un poquito. O sea, que las cantidades calóricas que yo comía, que me mantenía en un peso sano, ya hacen que yo aumente un poquito más de peso porque mi metabolismo basal, mi gasto calórico total del día ha disminuido un poco. Entonces, a esas pacientes lo que les recomendamos es bajar un poquito el contenido calórico de consumo del día. Y, evidentemente, una alimentación saludable por excelencia. Okay. Si es una persona que hace ejercicio, igual, prioriza la proteína, que es el macronutriente que rey de todas nuestras dietas. Nosotros acostumbramos a cerrar el episodio con una pregunta basal. ¿Cuál sería un hábito desde tu especialidad que tú compartirías con nuestros seguidores? Pero yo creo que tú lo has resumido en cada uno de los consejos que hemos dado, en cada uno de los, digamos, disciplinas que hemos tocado. Y a mí me resta solamente agradecerte esta visita que nos has hecho aquí, esta exposición de buenas ideas, con mucha propiedad, de aprender un poco más de medicina, así como todos los que nos están viendo. Y bueno, decirte que en la segunda temporada volveremos a hablar de nutrición, volveremos a hablar de buenos hábitos alimenticios, así que te estaremos invitando a un nuevo episodio. Muchas gracias. Y ustedes, amigos, síganos en las redes. Vida Wellness está ya con su biblioteca. En los canales que están disponibles para esta transmisión de estos episodios. Y ya con unos 6, 7 episodios en el aire, mírenlo, obsérvenlo, aprendan las guías de medicina preventiva, porque es la mejor manera de mantener la salud y mantener el equilibrio en la vida. Nos vemos en el próximo episodio.